días. Hoy es sábado y la hueva. Pero bueno, Carvis, ¿cómo están? ¿Listos? Bien, Panchito, ya emocionados porque tenemos un invitadazo de lujo que vamos a desmitificar varias estupideces que gente como tú y como yo creemos alrededor de algunas nuevas tecnologías. Eh, Personajazo en las telecomunicaciones y maestro también. Nada más que aquí ya, aunque lo ven muy formal el día de hoy, la verdad es porque tuvo que dar clases, porque ya le dijimos, oye, güey, aquí somos rompehielos y nosotros nos desacartonamos en las pláticas. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros el día de hoy. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias Carlos, gracias Paco, y aquí andamos, ¿no? Muy bien. Para empezar a comentar. Gracias, Richard. Fíjate que antes de comenzar a bombardearte con toda nuestra ignorancia, a mí me gustaría hacer un breve recap de cómo es que estás aquí. Y pues bueno, me gustaría presumir que Ricardo fue mi jefe hace algunos años y nos volvimos muy amigos desde entonces, ¿no? Porque independientemente de la relación, no puede estar peleado tu jefe con ser amigo, ¿no? En determinado momento. Y eso es muy importante. Ya voy a llorar, güey, pero... no, güey, no, todavía no, al rato vienen las lágrimas, güey, todavía no, pero lo que quiero decir es que Ricardo es una persona muy comprometida, es una persona muy inteligente, y sobre todo es forward driven, ¿no? Él está empujando para adelante, siempre se documenta, siempre está buscando otra cosa, está buscando una alternativa, entonces es muy importante su opinión para nosotros, y pues bueno, sin más introducción, pues vamos a darle, que es mole de olla. Richard, entendemos y danos un breve background de qué estás haciendo hoy día. Cuéntanos en qué estás metido y por ahí vamos a enfocar la conversación del día de hoy. Cuéntanos, por favor, Richard. Claro que sí, gracias Paco por esas palabras, también me salió la lagrimita de Arremi. Hoy día estoy llevando la operación y el monitoreo de una operadora a nivel Latinoamérica, todo el monitoreo de su red celular, ¿no? Ya tenemos varios países de la región y estamos encargados de cualquier evento relevante, incidente, pues evidentemente restablecerlo, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque para los clientes, el usuario final, si te quedas sin poder hacer una llamada y tienes un accidente, una urgencia, ¿no? Abre, ¿no? Entonces, estamos muy metidos en eso. Qué bien, Carlos. Oye, Richard, y ahí en esa parte bueno, iniciamos con telefonía celular. De ahí que me gustaría preguntarte así, digo, la pregunta más choteada que hay, pero pues es inevitable preguntarle, ¿cómo ustedes que fungieron digo, obviamente estaba la primera línea de enfermeras en esta época de COVID, pero las telecomunicaciones fueron fundamentales, o sea, podríamos sobrevivir tal vez hasta sin sistemas, pero no sin comunicaciones. ¿Cuáles fueron tus retos de monitoreo que tuviste en esta parte de todo el incremento del uso de la telefonía celular? Nada más para que los que nos escuchen se den una idea, hoy día en México hay más teléfonos celulares que excusados, ¿no? O sea, entonces es más probable que llames por teléfono a que te metas a la taza, ¿no? Entonces, partiendo desde esa premisa, veía un dato bien interesante que solamente ya hay alrededor nada más en México, más de 80 millones de teléfonos celulares, y solamente zonas rurales son las que hoy todavía no tienen acceso a celular, que es más o menos el 60% de la población de la zona rural que no tiene acceso, pero en sí, pues ya hoy es más probable que todos tengamos un teléfono celular, inclusive antes que una televisión, ¿no? En ciertas zonas. Entonces, platícame qué retos ahora con este crecimiento que hubo de telefonía celular y de anchos de banda que te enfrentaste, Richard. Pues mira, como bien dices, durante esta pandemia tuvimos que aprender a utilizar de una mejor forma los dispositivos que ya teníamos, ¿no? Los utilizábamos únicamente para entretenimiento, ¿no? Los utilizábamos únicamente para diversión, pero tuvimos que adaptarnos, ¿no? Tomar clases en línea, e incluso tuvimos que tomar hubo gente que estuvo tomando consulta a distancia, ¿no? Sobre todo por el tema de los síntomas,
y evitar contagiarte yendo a hacer una visita en un hospital que estaba convertido a COVID, ¿no? Entonces, sí hubo un incremento, más o menos del 30-40% en el consumo. Hubo un boom también en el tema, no nada más de la operadora en cuanto a telefonía celular, también el consumo a nivel residencial se incrementó. Mucha gente, al tener que tomar clases en línea, y tenías a tus hijos tomando clases, tú en el tema del trabajo, pues tuvimos que incrementar el ancho de banda, ¿no? Porque si no, pues la sesión se te cerraba o se te pasmaba tu transmisión, ¿no? Entonces, hoy día mucha gente quita el video a la hora de transmitir para consumir menos datos, ¿no? Y todo eso genera tráfico, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los retos? Tener la red siempre disponible, ¿no? Porque como te decía, ¿no? Si la red no está disponible y no puedes, te pierdes una clase, ¿no? Te pierdes una clase, no compartes el conocimiento, quedas fuera del conocimiento generalizado, ¿no? Entonces, sí es un reto bastante importante para nosotros y como bien dices, en las grandes ciudades, hoy día, por ejemplo, tenemos tecnología 5G muy particular en ciertas zonas con alta velocidad, ¿no? Pero todavía, como bien dices, en zonas rurales y en tramos carreteros, por ejemplo, todavía hay antenas de 2G, ¿no? Que únicamente pueden hacer llamadas y mensajes y para una emergencia, ¿no? Pero desafortunadamente todavía se tiene que hacer un gran despliegue a nivel red celular para cubrir y dar una cobertura a nivel nacional. Sigo yo, tengo una pregunta, profe. Porque Richard, profesor. Profe, tengo una pregunta. Dime. Perdón, es que yo no sé mucho de ciencia ni nada de eso, pero ¿cómo chingados le hicieron para meter los nanochips de 5G en las vacunas? No. Ese es uno de los mitos que hay que ir aclarando. Tenemos que desmitificar el 5G, porque no es nada de que nos van a controlar. Oye, Richard, ¿disminuye el tamaño de los testículos la 5G? No, claro que no. Ni tampoco mata las neuronas. Ni tampoco nos van a... No, en zombies con la vacuna del COVID, tampoco, ¿no? Oye, tú saliendo de la vacuna, ¿no? Vas todo el camino así, güey. Sí, saliendo de la vacuna, ándale. Bueno, déjame decirte que seguro te ha dado más problemas que beneficios, güey, así que igual no. Mucha gente cree que incluso propaga el cáncer y quema las neuronas, ¿no? Mucha gente nos sentimos con la autoridad de hablar y ahorita hablabas de 2G, 3G, 4G, 5G, y hay mitos alrededor de ello, pero la neta, ¿cuántos sabemos o cuántos no sabemos? ¿Qué es eso de la G? ¿Podrías dar a qué refiere este tipo de evolución de 2G, 3G, 4G y 5G? Claro, son las generaciones. No te escuché, Pancho. No, dale. Son las generaciones a nivel celular. La primera generación únicamente podíamos hacer llamadas. La segunda generación, el 2G, además de hacer llamadas de voz, pues se incorpora la parte de mensajería en SMS. La tercera generación ya incorpora el Internet, que es el 3G, ¿no? Ya puedes tener voz, datos y el tema del Internet. El 4G ya incluye la parte de multimedia y la parte del streaming. Y el 5G, ya por la velocidad que va a manejar y la capacidad que va a tener, pues ya incluye Internet de las cosas, la parte de conectividad de estos billones de dispositivos a nivel global y temas de Internet de las cosas, inteligencia artificial, etc. Oye, Richard, perdón que te interrumpa, pero está de poca madre la clase. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo luego cuando estás en la misma Ciudad de México, no quiero pensionar ningún operador, pero con los operadores, yo veo que luego en mi smartphone dice 4G y de la nada de repente dice 3G. Eso quiere decir que me moví en una zona donde todavía están, vamos a decirlo, más jodida la comunicación en ese punto, y yo no podría hacer streaming en esa zona en particular, ¿verdad? Bueno, la puedes hacer, pero con una calidad más baja, ¿no? Pero la calidad con la que la vas a hacer es menor porque la velocidad con la que vas a transmitir no tiene la misma capacidad, ¿no? Número uno. Y número dos, no hay cobertura 4G, pero lo que hacen tu dispositivo busca una red disponible, encuentra una 3G y se conecta a ella.
Esto con el objetivo de no dejarte incomunicado, ¿no? Entonces tú puedes brincar de una red 4G a una 3G, ¿no? Dependiendo de la cobertura que haya de tu operador, ¿no? E incluso puede que sí haya cobertura, pero imagínate que se quedó sin energía, que se botaron las pastillas donde está conectada la antena, entonces pues hay energía, pero no, hay antena, pero no está radiando, ¿no? Entonces es por eso que busca tu teléfono una red de cobertura y por eso se puede estar switchando entre la 4G y la 3G para no dejarte sin cobertura. Wow, está muy interesante. Oye, está súper padre la conversación. A mí me gustaría antes hacer un hard stop. Les voy a decir por qué. Regularmente empezamos el programa con que nos cuentes tú algo de lo que te pasó en tu vida, una anécdota o algo. Y ahorita, como estábamos hambrientos de conocimiento, nos fuimos directo a la yugular. Pero bueno, vamos a continuar. Ahorita hacemos esa pausa. Vamos a continuar con esto. Lo que yo te quería preguntar ahorita es, ¿cuáles son realmente, tú cómo ves al mexicano en el uso de la telefonía celular? ¿Realmente la aprovecha como es? O nosotros como consumidores tenemos áreas de oportunidad. ¿Tú cómo nos ves como consumidores? O sea, ¿sí lo hacemos bien, no lo hacemos bien? Comparado con otros países, ¿lo aprovechamos como se debe? ¿No lo aprovechamos? ¿Estamos pagando lo justo? ¿Tú qué opinas? Sí hay un gap, o sea, sí, tecnológicamente tenemos un gap con los países del primer mundo, más o menos ese gap tecnológico ronda entre 1 o 2 años de diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, hay países donde ya el 3G, el 5G es una realidad, está desplegado, por ejemplo, en China y en Estados Unidos son los que llevan el avance más importante, más en China incluso. Entonces, sí vamos con un retraso más o menos de unos 2 años, ¿no? Yo te quiero decir una alucina ahí, Richard, y perdón que te interrumpa. Hace 2 años, cuando me acuerdo que hay esta empresa que hay como 2 empresas chinas que están invirtiendo cañón, creo que una es Huawei y otra que creo que ni siquiera tiene presencia en Latinoamérica. Pero, o sea, lo interesante es que aperturaron ellos la inversión a países y a naciones, ¿no? Entonces Estados Unidos le metió una lanotota y China le metió una lana. Y yo pensaba en ese entonces, digo, a ver, lejos de estarme complicando la existencia, yo, gobierno mexicano, digo, en hacer tal vez hasta un aeropuerto y ver cómo potencializo inversiones y no es de que esté a favor o en contra del aeropuerto, sino que, a ver, güey, te están abriendo el mercado para que seas pionero en la investigación y de ahí tengas un revenue share. ¿Por qué carajos no agarrar un buen madrazo del presupuesto, del Producto Interno Bruto, e invertirlo en esa compañía completamente? Porque pues ya es una tendencia que viene la 5G a mover el mundo próximamente con todo lo de Internet de las cosas, ¿no? Entonces, es algo incomprensible del por qué los gobiernos latinoamericanos, y voy más allá del uso de que decía Paco del mexicano, sino a nivel de gobiernos, yo no veo que los países latinoamericanos estén invirtiendo durísimo en estas tecnologías y siempre con esa perspectiva de volverme usuario y no parte de la sociedad que va a implicar el movimiento del futuro, ¿no? Tiene aquí dos vertientes importantes. La primera es el tema del interés económico, ¿no? Que siempre va a haber un interés económico sobre el proyecto para ver cuánto revenue vas a obtener acerca de esta migración al 5G. Es un proyecto a largo plazo, al menos yo lo veo de aquí a 2025 mínimo, en el caso de México, cuando hoy día en China ya es una realidad, ¿no? Eso por un lado, el interés económico. Y del otro lado tiene que ver desde un punto de vista de la información, la confidencialidad y estos términos de seguridad, que tú los conoces perfectamente, la seguridad, la disponibilidad y ¿cuál es el otro? La seguridad. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Vale. ¿Por qué? Resulta que en China no tienen un ente regulador. El gobierno ejecuta este desplegado de tecnología 5G para que esté disponible para empresas de gobierno, salud, energía, educación, etcétera, ¿no? En cambio, en el mundo occidental, dígase, estamos regidos por un modelo muy occidental, necesitamos una entidad reguladora. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a tener una sana competencia? ¿Cómo vamos a garantizar que el usuario final tenga
un buen precio, un buen costo, ¿no? Entonces, del lado occidental, pues metemos entidades regulatorias, ¿no? Como en México es el caso del IFT, ¿no? Es la entidad regulatoria para todo el tema de telecomunicaciones. En el tema por ejemplo, todo el tema de hidrocarburos, tenemos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Que regula la competencia entre toda la gente que quiere participar en el mercado, ¿no? Y evitar prácticas monopólicas. Entonces, si llega un vendor y te dice, yo te ayudo con el despliegue 5G a nivel nacional a un costo súper baratísimo, pues entonces la competencia lo ve como, oye, esto nos va a quitar el mercado, ¿no? Esto ya tenemos cierto ingreso por las ventas y lo que nosotros ponemos como productos y servicios al mercado, ¿no? Esto es un riesgo para nosotros, ¿no? Entonces, más que verlo como un beneficio del consumidor para mejorar los precios, el contenido, la competencia, pues ven un riesgo de perder los ingresos que hoy día ya tienen, ¿no? Wow. Oiga, profe, yo tengo otra pregunta. Me voy a salir un poquito del tema porque también creo que es importante saber un poco de eso, mucho porque desconocemos. Y creo que el tema es espectro. ¿Qué es? Claro. ¿Qué es espectro? ¿Qué pasa en México con el espectro? ¿Y cuál pudiera ser un futuro para el espectro en México? Cuéntanos. Pues mira, primero hay que irnos a lo básico, y eso tiene que ver en el tema del espectro. Esa es una clase, es clase. Con el tema de desmitificar el tema del 5G, ¿no? Porque si en esta parte del espectro vamos a dividirlo en tres pequeños bloques, ¿no? O tres grandes bloques. El primer bloque, en donde está la telefonía 5G, es donde tenemos el espectro desde los 700 MHz hasta los 3 GHz, ¿no? ¿Qué hay en ese rango? Pues está radio FM, ¿no? Por ejemplo, está la telefonía celular, ¿no? Y en el rango de más alta frecuencia, el microondas, ¿no? Las microondas, ¿no? Entonces, en este rango del espectro, que es el ancho de banda, por decirlo, más amplio, los 700, nada más para tener una idea, los 700 MHz tienen un ancho de banda de entre 1 metro y 2 metros y medio, ¿no? La longitud de onda es muy amplia. Por eso, cuando tienes un radio, tienes que estar captando la mejor zona, ¿no? Esto tiene que ver con esa longitud de onda donde pueda captarlo, ¿no? Entonces, por eso tienes que mover. Entonces, en el 5G, ustedes ya no van a tener que andarse moviendo para tener una buena señal. Les ha pasado que dicen, déjame mover tantito, ¿no? Y te sales a un lugar abierto. Esto ya no va a suceder porque la longitud de onda que va a tener el 5G es de 3 centímetros. Wow. Entonces, ya no va a haber posibilidad de que tú te tengas que mover a un lugar abierto para que tengas una mejor cobertura, ¿no? Entonces, en términos prácticos, ahí es donde está ubicado el espectro del 5G. Ahora, luego viene el espectro de la luz visible, ¿no? Lo que nosotros vemos, ¿no? Desde el infrarrojo al ultravioleta. Es la luz del sol. Y por poner un ejemplo práctico, hoy día sabemos que la luz ultravioleta nos afecta, los rayos UV, nos afecta a la piel. Ya lo sabemos, con una exposición prolongada, y es por eso que necesitamos proteger nuestra piel, porque los rayos UV sí nos pueden producir un daño a nuestra piel y provocar cáncer. Entonces, ese efecto en ese rango del espectro, si se fijan en el extremo del ultravioleta, sí ya provoca un daño a la salud a nivel piel. Y están las ultra bajas frecuencias, que es donde están los rayos X, ¿no? Que es donde están los rayos gamma, por ejemplo, y eso, su longitud de onda, ya estamos hablando más abajo de los nanos, ¿no? Eso ya es a nivel molecular. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una exposición prolongada a rayos X, a rayos gamma, sí puede dañar la estructura celular de una persona, y eso sí provocarte daños, ¿no? A nivel de salud, ¿no? Entonces, aquí es un poquito de cultura general. Los rayos gamma se utilizan como parte de métodos de radiación contra cáncer, ¿no? Exactamente, en radiación recuerda que, por ejemplo, los tratamientos para el cáncer afectan tanto células buenas como células malas, ¿no? Entonces, por eso debilitan tu sistema inmunológico, ¿no? Los rayos gamma también se utilizan, bueno, con un resultado
son un resultado, por ejemplo, de toda la radiación cuando cuando estás explorando energía nuclear, ¿no? Entonces es por eso que donde hay plantas de energía nuclear, pues hay extremadamente todas las protecciones para la gente, ¿no? Porque están expuestos a toda esa radiación. Simplemente cuando tú vas a tomarte una placa de rayos X, tú ves al radiólogo que se pone una bata, ¿no? Que debe pesar más que las pesas que tiene Paco allá atrás, ¿no? Se lo ponen, se revisten con esa cobertura, además de que van a un cuartito donde cierran la puerta. ¿Por qué? Porque están constantemente expuestos a esos rayos X, que una exposición prolongada sí te puede provocar problemas a la salud. Entonces, si se fijan, ya el espectro lo dividimos en 3 grandes grupos, ¿no? Más o menos ya colocamos al 5G en la banda donde no hace daño a la salud. Ahora bien, eso no lo digo yo. La Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado donde dice que no hay pruebas contundentes y no se ha establecido efectos adversos a la salud. Eso... No, y la verdad ahí, Richard, digo, eres una persona que es muy didacta, pero la verdad es que son mamadas porque, o sea, utilizamos, al menos mi generación, salvo Paco que le encanta cocinar, utilizamos, como 7 veces al día el microondas. Y si bien nos va, algunos tenemos la paciencia de darle stop, pero yo veo cómo lo utilizan y el botonazo y todavía hasta sigue girando y sigue emitiendo rayos, la emisión del microondas, que eso te hace mucho más daño que cualquier pequeña señal que tú tengas en el espectro de 5G, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, también tienen la puerta de microondas, tú vas a ver que tiene un pequeño panel, ¿no? Te fijas. Ajá. La intención de ese panel es contener la radiación que se genera dentro del horno para evitar que salga y te dé directamente a ti, ¿no? Entonces, si te fijas, el tamaño de ese panel es muy pequeño para que la longitud de onda no pase y se quede ahí y se arrastrada, ¿no? Eso ya, todo lo que vimos en la secundaria acerca de poner... No, güey, no. Yo en la secundaria andaba echando desmadre, güey. Yo nunca entré a esa clase, cabrón. Sí, Richard, tú eras el único que iba a estudiar, güey, ¿no? No mames. Bueno, pues justo esas rejillas son las que bloquean el paso de esas ondas electromagnéticas y las detienen, ¿no? Justo en la puerta, ¿no? Pero eso no quiere decir que se escape alguna y por ahí, o sea, esté también el mito que el microondas por ahí puede causar daños adversos. Pues sí, si lo prendes con la puerta abierta, metes la cabeza y luego te llegas está obvio, ¿no? Pero me voy a sacar el pelo en el microondas. Hay un capítulo, no sé si les gusta South Park, pero hay un capítulo que Randy, uno de los personajes de South Park, se da cuenta que la gente que tiene cáncer podía obtener en ese entonces recetas para marihuana, ¿no? Entonces dijo, voy a ocasionar que me dé tantito cáncer, ¿no? Y a este personaje de South Park empieza a meter pues ahora sí que sus testículos dentro del microondas para generarse un poco de cáncer y que le pudieran recetar marihuana, ¿no? Entonces, ahí véanlo, está muy bueno ese capítulo porque habla de la emisión de rayos. Parece moda mentira, pero así como lo estamos poniendo en ejemplo práctico, también hay gente que con mucho desconocimiento, o por hacer un reto, o por hacerse viral, o hoy día por esa necesidad de atención, ¿no? Y de tener likes. Por esos güeyes que quieren ganar likes, ya sabes. ¿No? Vas, Paco, el próximo episodio es exponiendo a Paco. Mi microondas, en vez de los bumpers voy a poner mi microondas. Y ahora Paco va a hacer con ustedes un truco. No, oye, Richard, yo te iba a preguntar algo. ¿Cómo es el tema de la regulación del espectro aquí en México? Porque yo he escuchado muchas historias de que sí se lo pueden utilizar, que si no lo pueden utilizar, que si está prohibido. Cuéntanos, yo sé que ha habido algunos temas, pero ahorita, ¿cuál es la situación con ese espectro y el uso de él? Bueno, pues mira, de forma general, lo que se hace es, el espectro se parte en diferentes bandas de frecuencia y se hacen licitaciones, ¿no? Se licitan con ciertas condiciones bajo un concurso. ¿Es propiedad del gobierno?
Sí, así es. ¿Ok? Entonces se licita bajo ciertas condiciones, como cualquier otra licitación. Lo mismo se hace en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde se dice, mira, tenemos toda esta zona del Golfo, donde hay zonas que pueden ser petrolíferas, ¿no? Aquí están las estadísticas, aquí están los mapas geográficos, aquí puedes ver dónde hay yacimientos, ¿no? Tú puedes crear tus mapas y decir, bueno, aquí puede haber petróleo, y entonces lo licitan ese pedacito o esa zona, ¿no? Y tú tienes derecho a explotarla durante 10, 15, 20 años, lo que salga en la licitación. Muy similar, haciendo un símil en el tema del espectro radioeléctrico, es lo mismo, ¿no? Es muy similar, ¿no? Se parten bandas de frecuencia, puede ser para televisión abierta, puede ser para estaciones de radio, por ejemplo, o puede ser para telefonía celular, ¿no? Entonces, estas bandas se van fraccionando, se licitan y puedes hacer uso de ellas. ¿Para qué? Pues para que puedas montar la red del 5G. ¿Por qué yo, como una empresa, dígase, operadora celular, quisiera tener o comprar un espectro de 5G en la banda de 5G para poder... Bueno, pues porque eso va a tener un beneficio, no ahorita, pero sí en 5 o 10 años. Todos los dispositivos, hoy día, como bien decía Carlos, hoy día hay más dispositivos en casa que muchas otras cosas que antes teníamos, incluso televisiones, ¿no? Entonces, esos dispositivos necesitan estar conectados. Hoy día el 5G está preparado para este boom de la conectividad, ¿no? Entonces ya vemos que un chip lo traes en tu teléfono celular, ¿no? Puedes tener una RAM en tu computadora, tienes tu televisión inteligente, ¿no? La tablet, el smartwatch, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un paréntesis, por ejemplo, el smartwatch tiene y está orientado al Internet de las cosas. Es un reloj que se le fueron agregando sensores para que él entregue información a ti y que cuando tú digas y aceptes los términos y cláusulas, también se las entregues a la operadora de la información que está en tu smartwatch. Oye, Richard. Samsung o Huawei, el que sea. Entonces, Richard, ellos ya saben cuál es tu ritmo cardíaco, tu oxigenación, tu rutina, a dónde vas, tus lugares frecuentes, cuántas veces pasas en el coche, cuáles son tus listas de distribución que escuchas, ¿no? Tus gustos, y en base a eso te generan anuncios muy particulares hacia ti. No es lo mismo los gustos que tú tienes que los que pueda tener tu esposa, ¿no? Pero como los dos tienen un smartwatch, las empresas lo que hacen es estudian toda esa información y entonces te lanzan mensajes muy particulares a ti para que tú te animes a comprar más productos o más servicios. Y ahora, Richard, una man de casa, lo mismo. alrededor de eso me surgen las personas que yo creo que están viendo este podcast, la mayoría, hay mucho empresario chico y mediano. Una de las cosas que, o sea, visualizo cuando me hablan de 5G, lo primero que me viene a la mente son marcas como Apple, ¿no? Que están haciendo ese tipo de cosas, o plantas, ¿no? Grandes plantas donde empiezan a tener todo conectado y demás. Pero yéndonos al mundo de Paco y Carlos, ¿no? Que tal vez tenemos o hacemos cosas que en una medida mucho más pequeñas. Si yo te dijera, imagina el futuro de tú cómo lo vas a explotar para ya no solamente ser un usuario y tú dar datos, sino que en pequeños negocios o en medianas empresas, ¿de qué forma pueden potenciar el 5G? ¿Cómo tú te imaginas ese futuro en los chicos? No tanto en los grandes como que es más tangible ver la planta, ¿no? Los sensores conectados, pero así en Pepito Juárez, ¿no? Que tiene un negocio chiquito, una tlapalería. ¿Cómo empezaríamos a visualizar el aprovechamiento del propio 5G más allá de lo que hoy lo usamos para las tecnologías, para el streaming, para ver videos? ¿Cómo lo visualizas eso? ¿En qué les puede ayudar? Pues mira, todavía falta tiempo para que tanto la tecnología madure, o sea, número uno, ¿no? Esto es como una carretera, ¿no? Hay que comenzar a
hará del camino, ¿no? Hay que empezar a prepararlo, hacer las mediciones, comenzar a ponerlo, ¿no? Después comenzar a usarlo, ¿no? Y después comenzar a mejorarlo, ¿no? Es todo un proceso. Entonces, yo creo que para el empresario va para mediano plazo, ¿no? Yo lo veo que no se viene en un corto plazo, eso viene en un mediano plazo. Muchos de los temas van orientados a la experiencia del usuario final, en el delivery, por ejemplo, ¿no? En la entrega y en la experiencia del usuario final, ¿no? Tiene que marcar una diferencia el que tú sepas el patrón de consumo de tus usuarios, ¿no? El que tú tengas información de ellos, ¿no? Obviamente con su consentimiento, ¿no? Y utilizarlo, cuáles son sus preferencias, qué le gusta más, cuándo compra, qué días, en qué horario. Esa información, si nosotros la tuviéramos disponible en nuestro negocio, pudiéramos hacer promociones y ahora muy personalizadas. O sea, ya no es, a todos les gusta esta hamburguesa, y vamos a hacer una producción en serie de solo esta hamburguesa y lánzala al mercado y todos van a comer la misma hamburguesa. No, ya no. Ahora la experiencia tiene que ser muy particular. Es como hoy día en la televisión, tú tienes el diferenciador, tienes muchas opciones. El diferenciador es el contenido que te dan, ¿no? Ya tenemos HBO+, Fox Premium, tenemos Amazon Prime, Netflix, Disney Plus. Entonces, y cada uno tiene su nicho y generan su propio contenido, ¿no? Lo mismo va a suceder en el mediano plazo para todos los que tienen pequeñas y medianas empresas, ¿no? Van a tener que ir hacia un lugar de dar una experiencia personalizada, lo que tú necesites, lo que a ti te guste y en el momento que lo necesites, ¿no? Esos tres conceptos de la información, ¿no? Que tengas la información cuando la necesitas, ¿no? Que esté siempre que la necesitas y que esté para la persona que la requiere. Así, ese mismo término va a ir a nivel consumo para el negocio a nivel pequeña y mediana empresa. Chicos, nos quedan unos minutos de la reunión. Híjole, va a haber segunda y tercera parte. Sí, necesitamos una segunda. Yo creo que algo que a mí ya no me dio tiempo de preguntarte, ahorita hablamos mucho de telefonía y todo este tema, pero a mí me interesaría mucho preguntarte más adelante, no hoy, acerca de todo del management. Tú como empleador, tú como jefe, ¿cómo te diriges hacia las personas, ¿no? Y qué esperas de ellos, ¿no? Y también tú qué retribuyes como jefe. Pero creo que esa sería una segunda opción porque hoy ya no nos va a dar tiempo. Sin embargo, teníamos pendiente algo y nos ibas a contar una anécdota. Piensa en lo que tú quieras, cuéntanos una anécdota, algo chistoso que nos haya pasado, que te haya pasado, algo chistoso, algo interesante, algo bonito. Carvis contó una muy bonita una vez en una de las entrevistas, pero bueno, te doy unos segundos para que lo pienses y cuéntanos alguna anécdota. No, soy muy malo para contar las anécdotas, pero bueno, voy a tratar de ilustrarlo un poco. Estábamos en un mismo piso, en oficinas con cubículos separados, y pues teníamos que compartir oficinas porque era un espacio muy reducido entre 2, 3 gerentes o jefes de departamento o personal. Entonces, en una misma oficina, de repente estábamos 2 o 3 personas, ¿no? Y al paso de 2 o 3 meses, ya empieza a entrar en confianza, que si el cafecito, que si quieres galletitas, ¿no? Bueno, yo tenía una compañera ahí en la misma oficina, y pues nada, el día a día, pues estar pegados ahí 3, 4 horas, ella en su escritorio y en el mío, y ¿cómo te fue en esto? Bien, oye, ¿cómo ves esto, no? Ya poco a poco se va dando la interacción, y llega un día, pero echando rayos y centellas, enojadísima, que le había ido muy mal en una reunión, ¿no? Y llega hasta zapateando así de coraje, me lleva, y agarra, y yo estaba trabajando y volteo, la veo y me dice, me quiero volver chango, ¿no? Y me dio mucha risa porque él estaba muy serio, concentrado, trabajando, redactando un informe que me habían pedido, y me volteo y la veo, me quedé callado 2, 3 segundos, y yo, ¿qué te falta? ¿No? Y entonces fue muy cómico. ¿Qué te falta? Pues el pelo. Yo quería así como diciendo, ¿qué dijo? No, igual me dio la risa porque fue muy cómico, ¿no? ¿Y qué te falta, no? O sea,
una anécdota bueno, Paco conoce al personaje al que me refiero, ¿no? Y es una anécdota que no nos gustamos de contar siempre que nos bueno. Te falta esto, está buenísimo de premio. Pues muy bien, Richard. Carvis, algo final, líneas finales para... No, me gustaría, Richard, de seguro, la verdad es que sí amerita 2, 3. A mí me gustaría que en un siguiente capítulo, si nos das el honor de volver a estar con nosotros, me gustaría hablar un poquito del tema que decías de la regulación, de cómo vamos más lento, y no tanto desde una perspectiva legal, sino desde una perspectiva porque aplican no solamente en cómo se mueven las organizaciones, ¿no? O sea, preferimos no hacer nada hasta que esté el marco regulatorio, y ya cuando te decidiste a tener un marco regulatorio, ya te tragaron el mercado, los competidores, ¿no? Entonces, sí trabajamos en empresas grandes, pero nos siguen ganando a nivel de comunidades de países. ¿Por qué? Porque no entramos al juego, terminamos siendo grandes usuarios, ¿no? Pero nunca grandes creadores, ¿no? Entonces, a mí me gustaría alucinar en un siguiente episodio alrededor de ello. No, yo encantado. Gracias por la invitación y cuenten con mi disponibilidad. Richard, pues yo de palabras finales, la verdad es que estoy muy contento, he aprendido muchísimo, me divierto siempre, pero esta vez he aprendido mucho, hay cosas que no sabíamos, No. que es muy bueno que te las aclaren y pues bueno, para eso es este espacio, ¿no? Tenemos pendiente una plática, y pues bueno, agradezco mucho, Richard, un abrazote hasta donde estés, mucho Igualmente, un abrazo a ambos. Volvemos a hablar, gracias a todos. Sí, seguro, gracias a todos los que nos escuchan, gracias Richard. Queremos recordar que todas las opiniones vertidas en este podcast no corresponden a ninguna institución, organización o empresa, es la voz de estos güeyes, Pancho y su servidor, y de nuestro muy gran invitado Ricardo. Patrocina Roll Your Idea y más Merlin. Síganos viendo, denle like, suscríbanse, denle like a la campanita, bueno, denos likes. YouTube, Facebook, Bye. Gracias.